Roosevelt, Astor, Forbes, Yale, Harvard. ¿Conoces estos nombres? Te los enseñaron como símbolos de éxito, prestigio y grandeza histórica. Lo que nunca te dijeron es que todos se enriquecieron exactamente de la misma manera, inundando China con opio, no de forma marginal, no como un negocio secundario, sino a escala industrial. Miles de toneladas, millones de adictos, márgenes de ganancia de hasta 400%. Y después, dedicaron más de 200 años a borrar cualquier rastro de ello. Hasta ahora, Franklin Delano Roosevelt, el presidente inmortalizado en el Monte Rushmore, el hombre que supuestamente salvó a Estados Unidos de la Gran Depresión. La fortuna de su familia no nació en la política ni en la industria. Nació vendiendo drogas. Drogas duras. Opio. Millones de adictos. Millones de muertos. Y una familia que se volvió inmensamente rica. Y no estaban solos. Los Astor, durante décadas, la familia más rica de Estados Unidos, hicieron su dinero con el opio. La revista Forbes, hoy sinónimo de riqueza y prestigio, fue construida sobre ganancias provenientes del narcotráfico. Skull and Bones, la sociedad secreta de Yale, que formó a presidentes, banqueros y jefes de inteligencia, fue financiada por contrabandistas de drogas. Edificios enteros de Harvard fueron pagados con plata extraída de China, mientras el país era lentamente destruido desde dentro. Algunas de las familias más poderosas de la historia estadounidense, las instituciones que educan a quienes gobiernan el mundo, las dinastías que aún influyen en la política y la economía global, levantaron su poder inundando a China con drogas a una escala nunca vista. Miles de toneladas, ganancias obscenas, un país entero envenenado. Después hicieron algo aún más sofisticado. Enterraron la evidencia, reescribieron los libros de historia, construyeron museos, bibliotecas y fundaciones con dinero manchado de sangre. Y lograron algo extraordinario: transformar el narcotráfico en respetabilidad histórica. Pero los registros de envío existen, las cartas sobreviven, los libros de cuentas siguen archivados, y lo que revelan es devastador. La aristocracia estadounidense, las familias que nos enseñaron a admirar, hicieron sus fortunas haciendo exactamente lo mismo por lo que hoy se encarcela a millones de personas. Con una diferencia clave: ellos lo hicieron a un país entero. Envenenaron a millones, destruyeron la economía china y se volvieron tan poderosos que pudieron borrarlo de la historia. Esta es la historia que no quieren que conozcas. La historia de los narcotraficantes que se convirtieron en realeza estadounidense y de cómo lograron salirse con la suya durante más de 200 años. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Franklin Delano Roosevelt fue el 32º presidente de Estados Unidos y condujo al país a través de dos de los momentos más decisivos del siglo XX, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Su rostro quedó inmortalizado en el Monte Rushmore, junto a George Washington, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln. En la narrativa oficial, Roosevelt representa liderazgo, sacrificio y salvación nacional, un símbolo incuestionable del poder moral estadounidense. Sin embargo, hay una parte esencial de su historia que rara vez se menciona: la fortuna que hizo posible la infancia privilegiada de Franklin Delano Roosevelt, su educación en Harvard y su acceso temprano a los círculos de poder político no surgió del servicio público ni del esfuerzo personal. Ese dinero tuvo un origen mucho más oscuro. Venía directamente del comercio del opio. Su abuelo, Warren Delano II, fue uno de los grandes protagonistas del contrabando de opio hacia China durante el siglo XIX. Operó en una red comercial que inundó el país con drogas de manera sistemática y calculada. El resultado fue devastador. Millones de personas cayeron en la adicción. Millones murieron. Mientras tanto, la familia Delano acumuló una riqueza inmensa que se consolidó durante generaciones. Este patrón no fue una excepción.
fue la norma entre las élites económicas estadounidenses de la época. Los Astor, considerados durante décadas la familia más rica de Estados Unidos en el siglo XIX, construyeron su fortuna con el dinero del opio. La familia Forbes, cuyo apellido hoy es sinónimo de riqueza y éxito empresarial, levantó su imperio editorial sobre ganancias provenientes del comercio de drogas. La familia Perkins destinó dinero del opio para financiar a la Universidad de Yale. Los Cabot, conocidos como los Brahmanes de Boston y símbolo del refinamiento intelectual estadounidense, fueron comerciantes activos de opio. La familia Russell, directamente involucrada en el contrabando, fundó Skull and Bones en la Universidad de Yale, una de las sociedades más influyentes en la formación de las élites políticas y financieras del país. Estas familias no solo participaron en el comercio del opio, lo dominaron. Durante la década de 1830, empresas estadounidenses controlaban aproximadamente una décima parte del comercio total de opio hacia China. Se trataba de toneladas de droga moviéndose de manera constante, generando cientos de millones de dólares en ganancias. El impacto humano fue catastrófico. Una generación entera quedó atrapada en la adicción, con consecuencias sociales, económicas y demográficas que marcaron al país durante décadas. Mientras China se desmoronaba desde dentro, las familias estadounidenses se enriquecían a niveles inimaginables. Con ese dinero, fundaron universidades, levantaron museos, financiaron bibliotecas y consolidaron dinastías políticas que aún hoy ejercen influencia. La respetabilidad vino después, cuidadosamente construida sobre una base de silencio y olvido. Esta es la parte de la historia que rara vez se cuenta. Cómo las familias más poderosas de Estados Unidos hicieron sus fortunas mediante el comercio del opio, cómo esa historia fue blanqueada con el paso del tiempo, y cómo, décadas más tarde, esas mismas élites promovieron la criminalización de las drogas para el resto de la sociedad. El contraste es brutal. La hipocresía resulta imposible de ignorar. Y las pruebas, conservadas en registros comerciales, cartas privadas y libros de cuentas, siguen ahí para quien decida mirar. Antes de repasar a las familias, es necesario comprender qué fue realmente el comercio del opio. Más allá de la versión pulida que suele aparecer en museos y libros resumidos, existió una realidad mucho más cruda. A comienzos del siglo XIX, el Imperio Británico enfrentaba un problema estructural. Compraba enormes cantidades de té, seda y porcelana a China, productos altamente demandados en Europa. Sin embargo, China casi no mostraba interés por los bienes que Gran Bretaña producía. El resultado era un flujo constante de plata que salía de las arcas británicas y comenzaba a agotarlas. La solución llegó de una forma tan rentable como destructiva. Los comerciantes británicos identificaron un producto que el mercado chino consumiría de manera masiva: el opio, cultivado en la India bajo control británico, refinado para ser fumado, y luego introducido de contrabando en China, donde su consumo era ilegal. El gobierno chino había prohibido el opio porque conocía sus efectos devastadores sobre la población. Aún así, el negocio siguió avanzando. Para los comerciantes británicos y estadounidenses, la moral tenía poco peso frente a los números. Los márgenes de ganancia eran extraordinarios. Oscilaban entre 400 y 500%. Un cargamento adquirido en la India por $100 podía venderse en la costa china por $500 o $600. El riesgo era extremo. Las autoridades chinas castigaban el contrabando con ejecuciones públicas. A pesar de ello, la rentabilidad hacía que el peligro pareciera aceptable. Las familias estadounidenses vieron en este comercio una oportunidad única. Sus barcos ofrecían una ventaja decisiva. Los clíperes estadounidenses, diseñados para la velocidad, superaban a los navíos británicos. Eran ideales para evadir patrullas navales y realizar entregas rápidas en puntos costeros discretos. El mecanismo del contrabando estaba cuidadosamente organizado. Los capitanes estadounidenses zarpaban hacia la India controlada por los británicos, cargaban miles de libras de opio y luego navegaban hasta la costa china. Allí permanecían mar adentro, anclados en puntos previamente acordados. Desde la costa, contrabandistas, chenos, se acercaban en pequeñas embarcaciones, retiraban la mercancía
y pagaban en plata. Los barcos estadounidenses evitaban ingresar a puertos oficiales, manteniendo una distancia calculada que les permitía negar cualquier violación directa de las leyes chinas. La plata fluía sin interrupción. Toneladas de metal precioso viajaban de regreso hacia manos británicas y estadounidenses. Este sistema operó durante décadas, desde los primeros años del siglo XIX hasta la década de 1840, antes de las guerras del opio, y continuó incluso después. El impacto fue devastador. Millones de personas desarrollaron adicción. La economía china quedó gravemente debilitada. La plata abandonaba el país a un ritmo constante, drenando su estabilidad financiera. Mientras tanto, al otro lado del océano, las familias que se beneficiaban de este comercio utilizaban esas ganancias para construir imperios respetables. Con ese dinero, financiaron universidades, empresas, instituciones culturales y dinastías políticas que más tarde serían presentadas como ejemplos de éxito legítimo. Con este contexto claro, es momento de identificar quiénes fueron esas familias y cómo transformaron el opio en poder duradero. El primer caso es también el más conocido: la familia Delano, el linaje directo de Franklin Delano Roosevelt. Warren Delano II nació en el año 1809 en Massachusetts. A los 19 años, viajó a China para trabajar en una compañía comercial estadounidense. En apenas 5 años, con solo 24 de edad, ya se había convertido en socio de Russell & Company, la mayor firma estadounidense dedicada al comercio de opio en China. Russell & Company no era un actor secundario dentro del negocio, dominaba la participación estadounidense en el contrabando de opio. Contaba con oficinas permanentes en Cantón, hoy conocida como Guangzhou. Poseía flotas de clíperes diseñados para la velocidad y mantenía vínculos directos con los cultivadores británicos de opio en la India. El sistema estaba perfectamente integrado, desde la producción hasta la distribución. Las ganancias fueron enormes. Warren Delano dirigió personalmente estas operaciones desde el año 1833 hasta 1846. 13 años continuos dedicados al contrabando de opio a gran escala. Al regresar a Estados Unidos, lo hizo como un hombre inmensamente rico. Su fortuna era tan grande que pudo construir una mansión de 40 habitaciones en Newburgh, Nueva York. También le permitió ofrecer a sus hijos la mejor educación disponible y una posición privilegiada dentro de la élite social. Incluso cuando perdió gran parte de su capital durante el pánico financiero de 1857, su historia no terminó allí. Regresó a China, retomó el comercio del opio, reconstruyó su riqueza y volvió aún más enriquecido que antes. El opio había demostrado ser una fuente inagotable de poder económico. La siguiente generación consolidó ese legado. Sarah Delano, hija de Warren Delano. Segundo, se casó con James Roosevelt. De esa unión nació Franklin Delano Roosevelt. FDR creció rodeado de privilegios: tutores privados, acceso a Harvard, vínculos tempranos con las élites políticas y sociales. Cada una de esas ventajas fue financiada por la riqueza acumulada en el comercio del opio. El contraste histórico resulta contundente. En el año 1935, ya como presidente, Franklin Delano Roosevelt firmó algunas de las primeras leyes federales que establecieron controles estrictos sobre las drogas. Entre ellas se encontraba la Ley de Impuestos sobre la Marihuana, que sentó las bases para una expansión más amplia del control de narcóticos. Así, el mismo linaje que había construido su fortuna vendiendo drogas a millones de personas en Asia, impulsó políticas destinadas a criminalizar las drogas dentro de su propio país. La paradoja queda expuesta sin necesidad de exageraciones. Una riqueza nacida del opio terminó financiando tanto una presidencia histórica como el inicio de una era de prohibición. Ahora es el turno de los Astor. John Jacob Astor fue, durante un tiempo, el hombre más rico de Estados Unidos. Su fortuna levantó el Hotel Waldorf Astoria, financió bibliotecas públicas y dio origen a una de las dinastías más influyentes del siglo XIX. La versión tradicional atribuye su riqueza al comercio de pieles. Esa actividad existió, pero no fue el verdadero motor de su imperio.
El dinero decisivo vino del opio. Desde el año 1800, los barcos de John Jacob Astor comenzaron a navegar hacia China. Entre ellos, se encontraba el Macedonian, una embarcación que realizaba viajes regulares vinculados al comercio de opio. Astor utilizó una estructura comercial sofisticada. Intercambiaba opio turco por plata china y luego empleaba esa plata para adquirir pieles, té y seda. El comercio de pieles daba respetabilidad al negocio, pero el opio era la operación que generaba las ganancias reales y hacía viable todo el sistema. El flujo de plata fue constante y creciente. Para el año 1840, la fortuna personal de Astor alcanzaba aproximadamente $20 millones, una cifra que equivale a alrededor de $500 millones actuales. La mayor parte de esa riqueza provenía directamente de las ganancias del opio. Ese capital se consolidó, se heredó y se multiplicó con el paso del tiempo. Décadas más tarde, su bisnieto, John Jacob Astor IV, murió a bordo del Titanic, siendo uno de los hombres más ricos del mundo. La fortuna que lo colocó en ese lugar tenía raíces profundas en el comercio del opio. El apellido Astor quedó inscrito en bibliotecas, museos y edificios universitarios, todos financiados con dinero generado en China a través de las drogas. El siguiente caso es el de la familia Forbes. Se trata del mismo Forbes que hoy se asocia con rankings de riqueza y poder empresarial. Malcolm Forbes, editor de la revista y multimillonario, heredó una fortuna cuyo origen se remonta al comercio del opio en China. A comienzos del siglo XIX, la familia Forbes de Boston enviaba barcos de manera regular hacia Asia. Robert Bennett Forbes y su hermano John Murray Forbes fueron figuras clave en ese comercio. Ambos trabajaron estrechamente con Russell & Company, la misma firma en la que había operado Warren Delano II. Robert Forbes capitaneó clíperes que transportaban opio a gran escala. John Murray Forbes tomó las ganancias obtenidas en ese negocio y las invirtió en ferrocarriles, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos e influyentes de Boston. Con el tiempo, esa riqueza se transformó en respetabilidad. Los descendientes de la familia utilizaron el capital acumulado para fundar la revista Forbes y consolidar una posición privilegiada dentro de la aristocracia estadounidense. El punto de partida de todo ese poder fue el opio. John Murray Forbes es recordado en Boston como un gran empresario y filántropo. Existen estatuas en su honor y edificios que llevan su nombre. En los relatos oficiales, el origen de su fortuna aparece cuidadosamente omitido. El opio desaparece del relato histórico, sustituido por una imagen pulida de éxito y virtud empresarial. La familia Perkins ocupa un lugar central en esta historia. Thomas Handasid Perkins, conocido en Boston como T.H. Perkins, fue uno de los hombres más ricos de Nueva Inglaterra durante el siglo XIX. Su nombre quedó asociado a hospitales, asilos y escuelas, y durante décadas fue presentado como un modelo de filantropía y virtud cívica. El origen de su fortuna, sin embargo, estuvo ligado directamente al comercio del opio. Perkins fue socio fundador de Perkins & Company, una firma comercial que más tarde se fusionó con Russell & Company. Durante años, transportó opio desde Turquía y la India hacia China, participando de un sistema de contrabando altamente rentable. Las ganancias fueron enormes. Con ese capital, regresó a Boston, se retiró del comercio activo y se reinventó como un benefactor respetado por la sociedad. Ese dinero dejó huellas visibles. La beca Perkins de la Universidad de Yale lleva el nombre de la familia y fue financiada con recursos provenientes del comercio del opio. La escuela Perkins para ciegos en Boston también se levantó con ese mismo origen. En los registros públicos, Thomas Perkins aparece como un gran hombre de su tiempo. La conexión con el opio queda relegada a una mención secundaria, cuando llega a mencionarse. La familia Russell ofrece otro ejemplo revelador. Samuel Russell fundó Russell & Company en el año 1823. Con el tiempo, la firma se convirtió en la empresa estadounidense dominante en el comercio de opio en China. Russell acumuló una fortuna inmensa y finalmente se retiró a Connecticut con una posición económica consolidada. En el año 1832, su primo, William Huntington Russell, cofundó Skull and Bones
en la Universidad de Yale. Esta sociedad secreta se transformó en una de las organizaciones más influyentes del mundo académico y político. A lo largo de los años, produjo presidentes, jueces de la Corte Suprema y directores de agencias de inteligencia. Entre sus miembros se encuentran figuras como George H. W. Bush, George Walby Bush y John Kerry. La fortuna que permitió el establecimiento y la continuidad de Skull and Bones tuvo su origen en el comercio del opio. El dinero de Samuel Russell también contribuyó a la creación del Russell Trust, entidad que hasta hoy financia las operaciones de esta sociedad secreta. Una de las organizaciones más poderosas del país se construyó sobre capital generado por el tráfico de drogas hacia China. La familia Cabot representa el rostro más refinado de esta élite. Considerados los brahmanes de Boston, símbolo de tradición, educación y prestigio, acumularon su riqueza a partir del comercio con China a comienzos del siglo XIX. El producto central de ese intercambio fue el opio. El apellido Cabot está presente en toda la ciudad. Cabot House, en Harvard, calles y edificios llevan su nombre. En los relatos oficiales, el vínculo con el opio suele desaparecer por completo. La familia Lowe completa este patrón. Abiel Abbott Lowe fue otro destacado comerciante de opio. Dirigió clíperes hacia China y acumuló una fortuna considerable. Su hijo, Seth Lowe, llegó a ser presidente de la Universidad de Columbia y alcalde de la ciudad de Nueva York. La familia donó recursos para construir la Biblioteca Memorial Lowe en Columbia. El dinero del opio terminó financiando una de las bibliotecas más emblemáticas de la Ivy League. El patrón se repite con claridad. A comienzos del siglo XIX, familias estadounidenses viajaron a China para trabajar en firmas dedicadas al comercio del opio o para fundar las suyas propias. Acumularon fortunas inmensas contrabandeando drogas. Luego regresaron, invirtieron en ferrocarriles, bienes raíces y empresas consideradas legítimas. Con el tiempo, adquirieron respetabilidad social. Financiaron universidades, museos, bibliotecas y hospitales. La conexión con el opio fue cuidadosamente eliminada de las historias familiares. Sus descendientes se convirtieron en aristocracia, mientras el origen del dinero quedó en silencio. Este fenómeno ocurrió a gran escala. Para la década de 1830, las firmas estadounidenses controlaban alrededor de una décima parte del opio que ingresaba a China. Las compañías británicas dominaban el resto del mercado, pero los comerciantes estadounidenses desempeñaban un papel decisivo. Russell & Company, por sí sola, enviaba miles de cajas de opio cada año. Cada caja contenía aproximadamente 140 libras. Año tras año, miles de libras de opio cruzaban los océanos. La operación alcanzó un nivel industrial. Un solo viaje exitoso podía generar ganancias de entre 400 y 500%. Capitanes de barcos y propietarios de compañías se transformaron en millonarios según los estándares de la época, lo que equivale a fortunas multimillonarias en términos actuales. Este sistema se mantuvo durante décadas, incluso después de las guerras del opio, libradas precisamente para detener este comercio. Las firmas estadounidenses continuaron operando. Con el tiempo, perfeccionaron las formas de ocultarlo. Ahora, es necesario detenerse en el impacto que este comercio tuvo sobre China. Para la década de 1830, las estimaciones indicaban que entre 10 y 12 millones de personas eran adictas al opio. Esa cifra representaba aproximadamente una décima parte de la población masculina adulta. La adicción se había extendido de tal manera que comenzó a paralizar la vida económica del país. Trabajadores incapaces de sostener jornadas productivas, familias empobrecidas y comunidades enteras afectadas por una dependencia constante. El daño económico fue igualmente profundo. La plata que debía circular dentro de China para sostener el comercio interno y la estabilidad financiera estaba saliendo de forma masiva para pagar el opio. Ese drenaje constante debilitó al Estado, afectó la recaudación y redujo la capacidad del gobierno para responder a la crisis. Ante esta situación, las autoridades chinas intentaron intervenir. El emperador nombró al comisionado Lin Sexu con una misión clara: erradicar el comercio del opio. Lin
actuó con determinación. En el año 1839, confiscó y destruyó aproximadamente 10.000 toneladas de opio en Cantón, enviando un mensaje contundente a los comerciantes extranjeros. La reacción fue inmediata y violenta. Gran Bretaña respondió con la guerra. Así comenzó la Primera Guerra del Opio, que se extendió desde 1839 hasta 1842. El conflicto terminó con una victoria británica y con la imposición del Tratado de Nanjing. China fue obligada a pagar reparaciones, abrir varios de sus puertos al comercio extranjero y ceder el control de Hong Kong. Aunque el tratado no legalizó de manera explícita el opio, debilitó por completo la capacidad de China para hacer cumplir sus propias leyes. En la práctica, el comercio de opio se expandió aún más. Durante el conflicto, muchas firmas británicas vieron interrumpidas sus operaciones. Ese vacío fue aprovechado por las compañías estadounidenses. Empresas como Russell & Company asumieron una parte significativa del negocio y aumentaron sus beneficios. Una vez finalizada la guerra, tanto el contrabando británico como el estadounidense regresaron con mayor intensidad. El flujo de opio hacia China alcanzó niveles todavía más altos. A mediados del siglo, la historia volvió a repetirse. Entre 1856 y 1860 estalló la Segunda Guerra del Opio. China intentó nuevamente frenar el comercio. Gran Bretaña y Francia respondieron con una nueva intervención militar. El resultado fue aún más severo. China fue obligada a legalizar el opio y a abrir más puertos al comercio extranjero. Una vez más, las firmas estadounidenses obtuvieron ventajas durante el conflicto y en los años posteriores, ampliando su participación en el negocio. El costo humano fue devastador. Millones de personas atrapadas en la adicción, familias destruidas y una economía profundamente dañada. Mientras tanto, en ciudades como Boston, Nueva York y Connecticut, las familias estadounidenses que se habían beneficiado del comercio del opio levantaban mansiones, financiaban instituciones educativas y consolidaban su lugar entre las élites sociales, muy lejos de las consecuencias que su riqueza había provocado al otro lado del océano. Aquí aparece el giro más indignante de toda esta historia. Las mismas familias que acumularon fortunas colosales vendiendo opio dieron un paso más tarde y promovieron la criminalización de las drogas para el resto de la sociedad. A comienzos del siglo XX, el país lideró el movimiento internacional para prohibir el opio. En el año 1912 se celebró la Convención Internacional del Opio de La Haya. 2 años después, se aprobó la Ley Harrison de narcóticos. A partir de ese momento, el impulso hacia una prohibición global tomó fuerza. La razón de este cambio resulta clara al observar el contexto. Para entonces, las élites económicas ya habían extraído todo el valor posible del comercio del opio. Sus fortunas estaban aseguradas. Al mismo tiempo, la inmigración china hacia ciudades occidentales provocó la apertura de fumaderos de opio en centros urbanos. Esa situación comenzó a incomodar a las élites. La competencia interna se volvió indeseable. También surgió el temor de que los trabajadores locales desarrollaran adicciones similares a las que habían devastado comunidades enteras en Asia. Y sobre todo, existía el riesgo de que alguien conectara públicamente esas prácticas con el origen real de sus fortunas. La respuesta fue contundente. El consumo de opio pasó a ser criminalizado. Los usuarios fueron retratados como delincuentes y degenerados. En paralelo, se ocultó de manera deliberada la historia de cómo esas mismas familias habían traficado masivamente la misma sustancia durante décadas. Franklin Delano Roosevelt, cuyo abuelo había amasado millones gracias al opio, firmó algunas de las leyes de drogas más estrictas de su tiempo. Así, los descendientes de quienes se enriquecieron con las drogas dedicaron gran parte del siglo XX a procesar y encarcelar a personas por delitos relacionados con esas mismas sustancias. La contradicción resulta difícil de ignorar. El proceso fue acompañado por un blanqueo sistemático de la historia. La mayoría de la población desconoce que las familias Delano, Astor, Forbes, Perkins, Russell y Cabot construyeron sus fortunas sobre el comercio del opio.
En la Biblioteca Presidencial, dedicada a Franklin Delano Roosevelt, la relación de la familia Delano con el opio aparece apenas mencionada, suavizada bajo el rótulo de comercio con China. En los relatos sobre la familia Astor, el énfasis recae en las pieles y los bienes raíces, mientras el opio queda relegado a una mención marginal. La historia de la familia Forbes destaca los ferrocarriles y la revista, sin profundizar en el origen real del capital inicial. En la Universidad de Yale, Samuel Russell es recordado como benefactor, pero el negocio del opio que financió sus donaciones queda fuera del relato institucional. En Harvard, Cabot House lleva el nombre de la familia Cabot, sin referencia alguna a su participación en el comercio de opio. El proceso de omisión ha sido meticuloso y constante. Estas familias utilizaron su riqueza y su influencia para moldear la memoria histórica. Donaron a universidades con condiciones implícitas, influyeron en fundaciones y dotaciones, y lograron que generaciones enteras crecieran sin conocer el origen real del dinero que sostenía su estatus. A pesar de ello, la evidencia permanece. Existen registros de envío, correspondencia privada, libros de cuentas y archivos históricos conservados en distintos países. Investigadores han documentado estos hechos durante décadas. Se han publicado obras que detallan estas conexiones, como The Delano Influence de Daniel W. Delano, When America First Met China, de Eric J. Dolin, The Opium Clippers de Basil Lubbock y Yankee Traders, Old Coasters, and African Middlemen, de George E. Brooks Jr. Las pruebas están disponibles, pero rara vez forman parte de la educación formal o de las exposiciones museísticas. La razón de ese silencio resulta evidente. Si esta historia fuera ampliamente conocida, muchas reputaciones cuidadosamente construidas se verían comprometidas. Surgirían preguntas difíciles de evitar. ¿Qué significado tiene el heroísmo cuando una fortuna se originó en una industria que destruyó millones de vidas? ¿Qué implica celebrar dinastías empresariales cuyo poder nació del narcotráfico? ¿Qué revela sobre las instituciones de élite el hecho de haber sido financiadas con dinero del opio? La tensión entre el relato oficial y los registros históricos es profunda. Para evitar enfrentarla, la verdad ha permanecido enterrada durante generaciones. Aquí surge una comparación que resulta profundamente incómoda. En las décadas de 1980 y 1990, una agencia de inteligencia fue implicada en permitir que la cocaína fluyera hacia ciudades del interior para financiar a los contras en Nicaragua. Esa droga se transformó en crack y desató una epidemia que devastó comunidades negras enteras. Cuando esa historia salió a la luz, la reacción fue inmediata. Hubo indignación pública, investigaciones oficiales y reconocimientos parciales de responsabilidad. Gary Webb, el periodista que documentó los hechos, fue destruido profesionalmente. Pero la información se conoció. La sociedad comprendió que se había permitido conscientemente que las drogas destruyeran comunidades a cambio de una ventaja política. Ahora, esa misma lógica puede aplicarse a lo ocurrido en el siglo XIX. Familias estadounidenses tomaron una decisión deliberada: inundar China con opio para maximizar ganancias. El resultado fue devastador. Millones de vidas arruinadas por la adicción. Una economía debilitada hasta el colapso. Comunidades enteras sumidas en la pobreza y la dependencia. Mientras tanto, las ganancias obtenidas cruzaron el océano y se transformaron en universidades, bibliotecas, museos, mansiones y dinastías que aún conservan prestigio. La diferencia radica en la reacción posterior. En el caso moderno, existió indignación y un debate público, aunque incompleto. En el caso del opio, el silencio ha sido casi absoluto. No hay un ajuste de cuentas histórico. No existe una revisión profunda del origen de esas fortunas. La responsabilidad jamás fue asumida de manera abierta. La explicación se encuentra en el poder acumulado. Las familias involucradas se volvieron tan ricas y tan influyentes que lograron moldear el relato histórico a su favor. Tuvieron la capacidad de borrar conexiones incómodas, suavizar archivos y convertir el narcotráfico en una anécdota marginal. Con el tiempo, sus acciones quedaron ocultas bajo capas de filantropía, respetabilidad y prestigio académico. De ese modo, los crímenes económicos del pasado
fueron relegados al olvido. Las fortunas siguieron creciendo. Los apellidos se convirtieron en sinónimos de honor. Y los descendientes heredaron un legado de lujo y poder, sin verse obligados a confrontar nunca el verdadero origen de la riqueza que los sostuvo durante generaciones. Conviene ser precisos con la magnitud de lo ocurrido. Las estimaciones más conservadoras indican que las firmas estadounidenses obtuvieron entre 50 y 100 millones de dólares del comercio de opio en China entre los años 1800 y 1860. Se trata de cifras expresadas en dinero del siglo XIX. Al ajustarlas al valor actual, ese rango equivale aproximadamente a entre 1,5 y 3 mil millones de dólares. Y esas cifras representan únicamente las ganancias netas. El valor total del opio transportado y vendido fue varias veces superior. Este comercio estuvo lejos de ser una actividad marginal o improvisada. Se trató de tráfico de drogas a escala industrial. Existían barcos especializados, almacenes costeros, agentes comerciales, redes de sobornos y una estructura logística completa diseñada para sostener el flujo constante de mercancía. Las firmas estadounidenses involucradas empleaban a miles de personas. Había intermediarios chinos, tripulaciones marítimas, agentes establecidos en Cantón e inversores con sede en ciudades como Boston. Todo funcionaba como una empresa criminal organizada de enormes proporciones. La diferencia fundamental residía en la percepción. Esta actividad no era vista como criminal dentro de Estados Unidos. Era considerada un negocio legítimo. Los hombres que la dirigían eran celebrados como comerciantes audaces, pioneros del comercio global y capitanes de industria. Sus nombres circulaban en círculos respetables, lejos de cualquier asociación con violencia o destrucción social. Para comprender la escala real, basta con trasladar el patrón al presente. Un grupo de multimillonarios contemporáneos dirigiendo una red que inunda un país vecino con una droga altamente adictiva, provocando millones de adicciones y cientos de miles de muertes. Las ganancias de esa operación utilizadas luego para financiar universidades de élite, campañas, políticas y grandes museos. Con el paso de un siglo y medio, sus descendientes ocupando cargos públicos, liderando instituciones académicas y siendo recordados como figuras respetables, mientras el origen del dinero desaparece del relato histórico. Ese paralelismo permite dimensionar lo ocurrido en el siglo XIX. Las familias vinculadas al comercio del opio construyeron un mundo cuyas estructuras aún permanecen. Las instituciones, las fortunas y el prestigio que surgieron de ese negocio siguen influyendo en la actualidad. La diferencia es que el tiempo y el poder lograron convertir ese origen en un tema del que rara vez se habla, como si formular preguntas al respecto nunca hubiera sido parte de la historia. En China, esta historia permanece viva. Las guerras del opio ocupan un lugar central en la memoria colectiva y en la identidad nacional. Ese periodo es conocido como el siglo de humillación, una etapa marcada por la intervención de potencias occidentales que forzaron la entrada del opio, fragmentaron el territorio y sometieron al país a una serie de derrotas políticas y militares. Este capítulo se enseña de forma sistemática en las escuelas. Cada estudiante aprende que intereses extranjeros priorizaron la ganancia económica por encima del bienestar de la población, provocando adicción masiva, desestabilización social y millones de muertes. La conexión entre el opio, la colonización y las guerras posteriores forma parte del relato histórico oficial. Ese recuerdo cumple una función clara, explica el origen de muchas tensiones modernas y refuerza una narrativa de resistencia frente a la explotación externa. La historia se transmite de generación en generación como una advertencia y como una lección sobre el costo real de la debilidad frente a intereses extranjeros. En contraste, en Estados Unidos, este episodio histórico rara vez ocupa un lugar destacado en la educación formal. La mayoría de la población tiene dificultades para explicar qué fueron las guerras del opio o por qué ocurrieron. Mucho menos se menciona que familias estadounidenses obtuvieron enormes beneficios económicos a partir de ese conflicto.
Tampoco suele señalarse que esas mismas familias conservan una influencia significativa en la economía, la política y las instituciones culturales hasta el presente. El contraste entre ambos enfoques resulta llamativo. Mientras en China se recuerda y se enseña de manera explícita lo ocurrido, en Estados Unidos el tema queda diluido, simplificado o directamente omitido. El daño causado se desvincula de los beneficiarios concretos. El resultado es una memoria incompleta, cuidadosamente pulida con el paso del tiempo. Las familias que se enriquecieron gracias al comercio del opio encontraron en ese silencio una forma de protección duradera. La ausencia de cuestionamientos permitió que sus nombres se asociaran únicamente con filantropía, liderazgo y prestigio. Así, la historia permaneció fragmentada, plenamente recordada en un lado del mundo y cuidadosamente blanqueada en el otro. Llegados a este punto, surge una pregunta inevitable sobre qué hacer con toda esta información. El primer paso consiste en decir la verdad de forma clara y directa. Las familias Delano, Astor, Forbes, Perkins, Russell, Cabot y Lowe construyeron sus fortunas vendiendo opio a China. Millones de personas desarrollaron adicción. Millones murieron. La economía china quedó gravemente dañada. Mientras tanto, esas familias acumularon una riqueza suficiente para fundar dinastías que aún perduran. El segundo paso es reconocer la hipocresía histórica. Los mismos linajes que se enriquecieron con el comercio de drogas promovieron más tarde la criminalización de esas mismas sustancias para el resto de la sociedad. Utilizaron su poder económico y político para impulsar políticas de prohibición, mientras ocultaban cuidadosamente que su propia prosperidad había nacido del tráfico masivo de opio. El tercer paso implica examinar con espíritu crítico las instituciones levantadas con ese dinero. Universidades como Yale, Harvard y Columbia, junto con museos, hospitales y fundaciones, recibieron financiamiento proveniente, al menos en parte, de las ganancias del opio. Ese origen plantea interrogantes difíciles. Corresponde preguntarse si esas instituciones deberían reconocer públicamente esa historia. También surge el debate sobre reparaciones y sobre la responsabilidad de las familias que continúan beneficiándose de ese legado. Estas cuestiones generan incomodidad, pero resultan necesarias. Las familias involucradas siguen ocupando posiciones de poder. Los Delano, los Forbes, los Russell y los Cabot continúan formando parte de la élite económica y social. La riqueza y la influencia que conservan tienen raíces directas en el comercio del opio. A lo largo del tiempo, ese origen jamás fue enfrentado de manera abierta ni asumido públicamente. El silencio permitió que el poder se mantuviera intacto. Romper ese silencio transforma la historia en algo más que un relato del pasado. La convierte en una responsabilidad pendiente. Franklin Delano Roosevelt llegó a la presidencia respaldado por una fortuna familiar, cuyo origen se encuentra en el comercio de drogas hacia China. La familia Astor levantó su imperio económico sobre las ganancias del opio. La revista Forbes existe gracias al capital inicial generado en ese mismo comercio. Skull and Bones, una de las sociedades más influyentes del mundo académico y político, fue financiada con dinero del opio. Universidades como Harvard, Yale y Columbia cuentan con edificios y programas pagados, al menos en parte, con ganancias obtenidas de ese tráfico. Estos hechos no pertenecen al terreno de la especulación ni de teorías ocultas. Se trata de historia documentada. La evidencia permanece en archivos históricos, correspondencia privada, registros de envío y libros de cuentas. Investigadores han examinado estos materiales durante décadas. Existen libros que detallan estas conexiones con rigor académico. A pesar de ello, la mayoría de la población desconoce esta historia porque fue sistemáticamente enterrada, suavizada y eliminada de la narrativa oficial. El silencio no fue accidental. Las familias que se beneficiaron de este comercio tuvieron tanto poder económico y social que pudieron moldear la forma en que se contaba el pasado. Al hacerlo, protegieron su reputación y aseguraron que sus apellidos quedaran asociados únicamente con prestigio, filantropía y liderazgo. Si esta historia fuera ampliamente conocida, el impacto sería profundo.
quedaría claro que algunas de las familias más poderosas, respetadas e influyentes de la historia moderna son descendientes directos de narcotraficantes. También quedaría expuesto que muchas de las instituciones que hoy simbolizan excelencia académica, poder cultural y autoridad moral fueron financiadas envenenando a millones de personas en Asia. Esa verdad resulta incómoda. Precisamente por eso ha permanecido fuera del relato dominante durante generaciones. Esta historia no busca provocar escándalo fácil, busca algo más simple y más difícil: memoria, contexto y verdad. Comprender de dónde provienen el poder, la riqueza y las instituciones que todavía influyen en el mundo actual permite mirar la historia con mayor claridad y menos mitos. El pasado no desaparece solo porque deje de contarse, permanece influyendo en el presente de formas silenciosas. Si este contenido aportó una perspectiva distinta y ayudó a comprender mejor cómo se construyeron algunas de las mayores fortunas de la historia, suscribirse al canal permite seguir explorando historias que rara vez aparecen en los relatos oficiales. Compartir este video ayuda a que más personas conozcan hechos documentados que merecen ser discutidos abiertamente. Activar la campana asegura no perder los próximos análisis y documentales. Gracias por haber llegado hasta el final. Gracias por dedicar tiempo a escuchar una historia compleja, incómoda y necesaria. Nos vemos en el próximo video.